estamos en la economía real y estamos junto a Germán Muiño, que es economista. Germán, bienvenido, gracias por estar. Hola. Gracias a ustedes, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Ahora hay una realidad. Hoy en los principales diarios y portales de internet publican que se retiran empresas extranjeras del rubro alimentos, por lo que han aumentado. Y por otra parte cierran 25 pymes por día, y por otra parte el presidente ratificó que este es el camino. Bueno, es un gran problema, ¿no? La postura del gobierno pareciera ser que solo atiende a la cuestión financiera y no, como decís vos, a la economía real. Porque con una caída del consumo y con el incremento que tuvieron los alimentos, es esperable entonces que esas empresas tengan una menor utilidad, que tengan menores ventas y por lo tanto se retiren del mercado. Vos fijate que durante el año 2018 el precio de la harina en góndola, el que releva el INDEC, aumentó un 180%, ¿sí? Que es un insumo básico para la alimentación de los argentinos, sobre todo de aquellos que menos tienen, ¿sí? Porque consumen una mayor cantidad de harinas. Y, por ejemplo, otra cosa que se está viendo muchos cierres de panaderías. Si vos vas a ver cuánto aumentó el precio del pan que releva el INDEC releva que aumentó un 80%. Está bien, el precio de la harina que releva el INDEC es minorista, pero mayorista aumentó un 130%. Con una harina que aumentó un 130% y un precio del pan que apenas se pudo aumentar un 80% y una caída en las ventas, entonces obviamente que es esperable que eso esté sucediendo. ¿Qué respuesta ofrece para eso el gobierno? Ninguna. Estamos viendo, por ejemplo, que en estos días el dólar está por debajo de la zona de no intervención y sin embargo el gobierno sigue sin acelerar la baja de tasas, ¿sí? Lo que nos está mostrando eso es que en Argentina sobra tasa, porque en Argentina faltan pesos. Claro. Faltan pesos, insisto, no solo para comprar dólares, sino faltan pesos para comprar bienes básicos de la economía real. Y entonces el gobierno pareciera ser que no está dispuesto a modificar eso. Ahora, ¿qué va a pasar con los aumentos estos que vienen ahora, que es ahora casi un 40% de la luz, otro tanto por ciento del gas? Esto va a impactar de lleno en la inflación, siendo Argentina el país que después de Venezuela en Latinoamérica que más inflación tiene, más que Haití inclusive. Bueno, claramente esta política está sirviendo para controlar al dólar, pero no está sirviendo para controlar la inflación, porque la inflación ya va a tener un piso por inercia inflacionaria en este año que ya se espera que sea del orden del 35%. Si a eso le sumamos estos aumentos en los precios regulados que genera el gobierno a través del aumento de tarifas anunciado a fin del año pasado y que tampoco sabemos si van a ser los únicos del año, eso simplemente será así en tanto y en cuanto no se le descontrole el tipo de cambio, entonces ahí eso es preocupante. ¿Por qué? Porque cuando uno va a mirar del otro lado qué pasa con los salarios no pareciera haber ningún shock que permita recuperar poder de compra. Tampoco lo va a haber. No, puede que haya una recuperación del poder de compra en lo que sean las jubilaciones y las asignaciones universal por hijo. ¿Por qué? Porque como ajustan por inflación pasada y la inflación 2018 en el último periodo, en el último semestre en particular, fue muy elevada, ¿sí? Si la inflación de este primer semestre es más baja que la de ese segundo semestre, algunos puntos de poder de compra las jubilaciones y las asignaciones universales podrían recuperar. Ahora, con los salarios es muy difícil que esté pasando eso. ¿Por qué? Porque la mayor parte de las empresas argentinas viven del mercado interno, y si el mercado interno no está recuperándose, ¿cómo hacen esas empresas para pagar aumentos de salario que permitan recuperar poder adquisitivo? Ahí lo que está faltando entonces es una política pública en ese sentido. Evidentemente la reactivación del consumo no es prioridad para el gobierno. No, y que tampoco se espera, ¿sí? El Fondo Monetario Internacional en su staff report lo que dice es que el año que viene el consumo en Argentina va a caer, ¿sí? O sea, va a seguir cayendo. Del año que viene hablas del 2019. Sí, todavía tengo el chip del año anterior. No, en este 2019... No, porque sería preocupante también, digo, estamos hablando del 19 y del 20. En este 2019 el consumo va a caer. ¿Y qué va a pasar en el 2020? Es realmente todavía más complejo. ¿Por qué? Porque ya varios, incluso afines al gobierno, están hablando de la pesada herencia que va a dejar Mauricio Macri, aún si es reelecto, ¿sí? O sea, si es reelecto, a partir del 2019, a partir de diciembre de 2019, se inicia un periodo muy complicado en varios planos, particularmente en lo que hace al endeudamiento público, ¿sí? La sostenibilidad del pago de ese endeudamiento. Hay que pagarlo, hay que empezar a pagarlo. Sin duda, y ahí es donde entonces se vuelve todo más complejo. ¿Por qué? Porque el Fondo Monetario adelantó los pagos para hasta antes de las elecciones. Entonces, toda esa plata que adelantó, que iba a desembolsar más adelante, que iba a desembolsar particularmente en el 2020, no va a estar. Y sin embargo hay que pagar, y hay que pagar también vencimientos de deuda privada muy importantes. Ahora, ¿cómo paga Argentina una deuda que se le hace impagable? Porque la deuda externa hoy en día es impagable. Yo creo que en 2020 no hay alternativa que no sea renegociar la deuda, ¿sí? O sea,
no solo con el Fondo Monetario Internacional, sino con el sector privado, ¿sí? Los títulos de deuda que tiene la Argentina, que vencen en 2020, son muy difíciles de pagar en la situación actual, ni aún con superávit fiscal. Ni aún con un superávit fiscal, los vencimientos de deuda del 2020 son pagables. Entonces, sin duda que va a hacer falta una renegociación de esa deuda, ¿sí? Ahora, ¿y cómo se recompone el consumo interno? Porque es toda una tarea para el 2020. En 2019 ya anunciaron que van a secar la plaza de pesos. En el 2020, ¿cómo recomponés el consumo y cómo recomponés la pyme que está destruida? Bueno, primero y principal, para recomponer la pyme tenés que cambiar la política monetaria, porque esta política monetaria nos deja sin crédito, y dejar sin crédito un país es asfixiar en definitiva a las pymes, ¿sí? Primera cuestión entonces es esa, hay que salir de este esquema de valorización financiera donde se gana más plata en la timba financiera que en la producción, en la economía real, y por lo tanto hay que modificar eso. Y por otro lado hay que generar una política de ingresos de cara a la sociedad, ¿para qué? Para generar un círculo virtuoso donde esos ingresos se vuelquen al consumo. Entonces eso tiene que partir de una política pública, ¿sí? No es que eso puede pasar por arte de magia. Y que además esto lleva un tiempo. Sí, ahora con un shock de consumo, ese tiempo puede ser más breve que si vos esperás que el mercado te responda a través de un incremento en la inversión y que eso después entonces se traduzca en el consumo, ¿sí? Porque esperar eso implica que haya personas que mientras tanto estén sin comer todos los días, ¿sí? Porque en Argentina hoy no está asegurada la alimentación para todos los argentinos y las argentinas. Entonces, eso debiera ser una prioridad. El gobierno dijo que venía por la pobreza cero y claramente está yendo en el sentido contrario. Cuando veamos en marzo el número de pobreza que informa el INDEC de este segundo semestre, sin duda va a tener que haber crecido del 27,1 del primer semestre del año anterior, ¿sí? Entonces, eso es lo que nos debiera preocupar como argentinos y la política pública debiera volcarse en ese sentido. Eso es lo que no está ocurriendo. ¿Puede ocurrir? Sí. O sea, no es que es inevitable y este es el único camino. Ahora, el gobierno decidió emprender este camino, que es el camino donde a lo que atiende es a la situación financiera y por lo tanto está garantizando niveles de tasas muy elevados que implican una rentabilidad muy elevada. ¿Sí? El sistema financiero realmente está de fiesta con la rentabilidad que está teniendo. El mismo presidente y el ministro de Economía, Duhovne, nunca hablan de economía, hablan de financiero. Bueno, nunca hablan de industria. Nunca hablan de industria, nunca. Y de hecho... Y festejan haber exportado limones, destruyen la tecnología. María Eugenia Vidal dijo en estos días que las pymes que cierran porque no son competitivas. Ahora, supongamos que aún alguien considere que las pymes no son competitivas. Lo que nunca se preguntaron es por qué no son competitivas, porque en general, si no son competitivas es por un problema de una política pública, porque las está asfixiando la política monetaria. Porque la principal fábrica de chacinados, que tenía una parte brasileña, se van los brasileños. No voy a decir las marcas, porque sería hacer un chivo, pero se van. Es la más importante de chacinados. Creo que faena, no sé, cantidad de miles de cerdos por mes. O sea, se van, porque dicen, no es rentable la Argentina. Y no es la pyme solamente. La única cuestión que sí uno podría decir que le genera falta de competitividad real contra un importado es ingresos brutos, claro. ¿Sí? Entonces ahí es responsabilidad de las provincias y ella justamente gobernaba una provincia. Entonces es paradójico que estén planteando eso, que el problema de las pymes sea la falta de competitividad y no que hay un mercado interno en el que no hay demanda, un mercado interno en el cual entonces las pymes no tienen dónde colocar su producción y con los efectos en cascada que eso genera. Y lo otro también que Argentina debería replantear es la cadena de pago. No puede ser que una mega cadena le pague a una pyme a 120 días. Bueno, claramente ahí lo que hace falta es que en una ley pyme se regule la cadena de pagos, porque a la pyme se le paga a ese plazo, pero sin intereses. Entonces, y en un país donde vos tenés que la tasa está por encima del 60%, ¿cómo descontás un cheque? Lo que te están haciendo en definitiva es una quita en el pago si te pagan a ese plazo. Te están asfixiando. Sin duda, entonces ese es un verdadero problema, pero lo otro que sí se está viendo con este nivel de tasas es que esa cadena de pagos se empieza a romper, ¿sí? La cantidad de cheques rechazados aumenta. Y el propio Banco Central, cuando anunció esta política monetaria, lo reconocía como una posibilidad. Como bueno, la cadena de pagos puede verse afectada, como si no fuera nada grave que eso suceda, porque insisto, pareciera ser que todas las políticas apuntan hacia un esquema financiero y nada hacia esta economía real, que en definitiva la terminan padeciendo millones
y millones de argentinos y argentinas. No, pasa que la economía real te pega un cachetazo a la larga o a la corta. La economía real, de hecho, le da la derecha a la gobernadora. Digo, la falta de competitividad está dada en la falta de normativa, en la falta de posibilidades, en tarifas que ahogan a las pymes. Digo, claro, pero si fuera un tema de falta de marco. competitividad, tendría que haber que las importaciones crecen, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo nacional cede ante lo importado. Y ocurre todo lo contrario. Las importaciones caen. ¿Por qué caen las importaciones? Por la recesión. El importador tampoco tiene a quién venderle. Entonces, ¿por qué? Porque la economía está en recesión. Entonces, si fuera un problema de competitividad, y las importaciones tendrían que estar creciendo enormemente. Y eso no ocurre. No, el tema es una falta de políticas públicas. Claro. O sea, no hay políticas públicas. Por ejemplo, vos instalás una fábrica en cualquier municipio y pagas impuestos provinciales, impuestos municipales, impuestos nacionales. Es terrible la carga impositiva sobre las empresas. Bueno, la carga impositiva en Argentina puede ser que algo que haya que discutir, pero lo que hay que discutir, creo yo, es la carga impositiva de las pymes. ¿Sí? Las pymes en una ley pyme debieran tener una tributación diferenciada. Hay otros países donde cuando uno comienza un emprendimiento de este tipo, tiene un plazo vista para empezar a tributar determinados impuestos, ¿sí? Porque tiene entonces determinados estímulos, que eso acá no existe. Ahora, cuando se suele hablar de la carga impositiva en Argentina, se suele hacer para decir, no, en Argentina los impuestos son asfixiantes. Y no es tan así cuando uno lo hace en términos comparativos. Y si además agregamos un dato de la realidad, que es que en Argentina hay un alto nivel de evasión, ¿sí? La presión tributaria real, ¿sí? No la nominal, la real, termina siendo bastante más baja. El tema es que hay que combatir esa irregularidad, esa evasión, ¿sí? ¿Por qué? Porque es uno de los principales problemas de nuestro sistema jubilatorio. Pero ahí tenés la disyuntiva, mira, ahí tenés la disyuntiva. Las pymes dicen o pago, o tributo, o pago sueldos. Entonces es la disyuntiva, te lo plantean aquí todos los días. El problema que tenemos es o tributamos o pagamos. Si tributamos nos embargan. Pero el problema de la evasión no se limita a las pymes, ¿sí? Entonces por eso es que digo, como parte de evasión. Muchos como excusa terminan usando esta herramienta para terminar evadiendo. Entonces, y eso, decía, es un gran problema para el sistema previsional. ¿Por qué? Porque el alto nivel de empleo negro que hay en la Argentina, o de empleo no registrado, para hablar correctamente, en la Argentina es lo que te lleva a que el sistema previsional esté enfrentando situaciones cada vez más límites. Entonces vamos a esto, entonces el gobierno busca con la reforma laboral que haya más monotributistas y a su vez desfinanciar el ANSES para privatizar el sistema. Bueno, en la Argentina ya hemos tenido experiencias de reforma laboral y nunca eso llevó a que haya un mayor nivel de empleo registrado, ¿sí? O sea, la evidencia empírica indica lo contrario, que la reforma laboral, ¿sí? Porque en los 90 hemos tenido reforma laboral y muy por el contrario, lo que hizo fue aumentar la desocupación y tampoco aumentó el empleo registrado. Entonces, no sirve ni para crear empleo y menos aún empleo de calidad. De hecho, lo que se viene viendo en estos últimos 3 años es que aumentó mucho el empleo no registrado o las modalidades informales, como bien vos decís, de los monotributos. Bueno, el Estado Nacional hoy tiene prohibido la contratación en modalidades en relación de dependencia, pero contrata en forma irregular a través del monotributo. Entonces, que es que quien más se va es el Estado. Si el Estado a los empleadores le está dando ese ejemplo, ¿cómo uno después espera entonces que el mercado de trabajo responda de un modo distinto y genere más empleo registrado, cuando es el propio Estado el que el empleo que genera empleo no registrado? Que es la falta de políticas públicas, hacemos referencia al principio. Si no tenés políticas públicas, si no crees en lo público, es muy difícil que vos impartas políticas públicas. No hay manera. Sin duda, yo creo que lo que vamos a ver este año es que nuevamente la apuesta va a ser por una valorización financiera para que los capitales extranjeros que hacen inversión de portfolio, o sea, lo que se suele llamar timba financiera, no se vayan de Argentina, ¿sí? Porque si se le van como se le fueron a partir de abril del año pasado, realmente la situación con el tipo de cambio la puede tener muy complicada, ¿sí? Porque recientemente las autoridades anunciaron que a partir de marzo el Tesoro iba a vender alrededor de 10.000 millones de dólares que tiene, porque necesita hacer frente a gastos en pesos y por lo tanto necesita vender los dólares. Con eso es muy probable que hasta las elecciones estén cubiertos para lo que es el atesoramiento de los residentes nacionales, lo que se suele llamar fuga de capitales en la jerga. Ahora, lo que no tiene asegurado el gobierno es que tenga los dólares para hacer frente a los no residentes y estos que vienen a hacer timba financiera a la Argentina, si es que deciden irse, si es que ante un clima electoral dicen, no, la verdad es que la situación de incertidumbre es muy alta y la verdad que post elecciones tampoco está garantizado que esos títulos públicos el gobierno esté en condiciones de pagarlo, por lo tanto
es probable o puede ocurrir que muchos de esos inversores se den vuelta a partir de marzo o abril. Y entonces... Suponete, ¿sabes cuándo puede pasar? Cuando empiecen las primeras encuestas y si lo dan a Macri perdedor, se pueden ir todos en mayo, suponete. Sí, sin duda. Y ahí el gobierno la excusa que va a tener es, no, el peligro es el regreso del populismo. Ahora, lo cierto es que, insisto, si el gobierno es reelecto, tampoco tiene garantizado la posibilidad de repago de esa deuda, con lo cual, aún esta propia gestión debiera renegociar en el 2020 la deuda pública, al menos la deuda pública nacional, pero sin ninguna duda. O sea, digamos, armaron un plan financiero que es un suicidio para ellos mismos, inclusive. Sí, o sea, está atado con alambre, tiene grandes riesgos, ¿sí? De hecho, hoy el dólar está controlado por esto que digo, porque sobra tasa en la Argentina, faltan pesos, no hay pesos en nuestro país, pero también en base a niveles de encajes bancarios altísimos, ¿sí? Que es lo que hace que en definitiva no haya crédito. Ahora, con niveles de encajes normales y con tasas normales, ¿este sistema es viable para contener el tipo de cambio? Y es probable que no, y es probable que por eso demore tanto el Banco Central en bajar las tasas, porque lo que ve es que con tasas normales y encajes normales, esto no sería viable para contener el tipo de cambio. Germán, muchas gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Muy amable. Bueno, cambiamos un poquito de tema, nos diste